con el doctor Gonzalo Campos, que es hombre que está justamente en el foco central de lo que está pasando en el país, porque integra la Mesa Nacional de los Libertarios, ahí junto a muchísima gente que está trabajando, colaborando desinteresadamente con el presidente de la República y con todo su equipo. Gonzalo, buen día, Castro Espinosa se saluda, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Vos y tu audiencia. Me cambiaste el apellido, pero está todo bien con Campos. Perdón, se me fue. Gonzalo Bueno. Gonzalo Campos y colega mío. Gonzalo que sí, y es columnista nuestro, de paso. Sí, bueno, nada, además un dermatólogo de nota acá en San Juan. Gonzalo, me parece que es importante cuando decíamos por qué todos somos pymes, porque vos sos una persona que tenés un mundo de trabajo, sos ginecólogo, sos médico, pero además sos una persona muy bien informada y estás participando fuertemente en esto de colaborar, y creo que esto es lo que está necesitando el país. Creo que las pymes, conocerás muchas de pymes que hay en San Juan y el país, y realmente son una herramienta, son un verdadero motor que puede ser muy importante que lo tome seriamente Milei, ¿no? Bueno, antes que nada a mí me gustaría aclarar que me parece que las pymes, las SAS, las sociedades anónimas, las SRL, se forman a partir de conceptos claros, no solamente en países que han tenido como el nuestro desequilibrios fiscales, desequilibrios económicos, necesidades, y se han ido adaptando, obviamente, los hombres que la conforman a la situación actual del país en cuestiones económicas y demás. La pyme creo que es algo muy genuino en el sistema económico, que ojalá en el marco de la reforma administrativa del Estado, en el marco de la reforma económica del Estado que propone Javier Milei, sepan encauzar, no solamente a través de los principios que las conformaron, sino en los servicios que brindan, en un marco de un país que apunta a estar dentro del primer mundo, con una realidad económica totalmente distinta a la que venían padeciendo hace 10 años atrás. Entonces, ¿cuál es el concepto? Yo creo que la cantidad de pymes, que son alrededor de 3.134, una cosa así, el número exacto de pymes en el país activas, ¿no? Ojalá que, como todas las otras sociedades o razones sociales que se han conformado en este país, vean los beneficios después de julio, que es cuando se va a dolarizar indudablemente y se van a quitar impuestos. Y eso es algo que va a suceder y va a pasar. Y entonces van a tener un alto rendimiento en cada una de sus actividades, no me cabe ni la menor duda. Hay mucho optimismo. El funcionario del área de Milei los acompañó en el acontecimiento de San Rafael Mendoza, en la empresa Inca, con el presidente de las pymes, y creo que es importante este acompañamiento porque le va dando el respaldo a gente que se está moviendo a lo largo del ancho del país. Yo creo que esto es lo central, y esto que complementas vos tiene que ver con la política que se va a ir dando, porque también los gobernadores quedaron satisfechos con la apertura de la Casa Rosada y apuestan a construir un nuevo vínculo, y creo que de eso se trata también este momento, ¿no? Sí, yo creo que primero te voy a hacer un poquito de memoria de algunos acontecimientos que vivimos a partir del lunes pasado, martes, ¿no? Sí. A muchos liberales, a los cuales me incluyo, que estamos en un comité nacional y en un foro nacional, no nos gustó para nada el aumento de los legisladores nacionales, sí la de los empleados legislativos en una recomposición salarial un poco más justa, pero que los senadores y los diputados estuvieran colgados de esa temática para aumentar los sueldos, y que Martín Menem, el presidente de la Cámara, lo llevó a cabo junto con Victorio Villarroel, a nosotros no nos pareció para nada bueno, porque hay muchísima gente en este país que está con muchas necesidades alimentarias y otra serie de carencias, y creo que es realmente un despropósito haber aumentado los sueldos, cosa que se revirtió porque yo particularmente se lo hice llegar al señor presidente, y él ya lo tenía anticipadamente de mano, con una reunión que tuvo en casa, en Olivo, básicamente, y después en Casa Rosada, donde dio marcha atrás con el aumento de los legisladores.
y instauró las medidas necesarias para que esto sea así. Y también estoy en desacuerdo con que, por ejemplo, Martín Menem haya puesto 4 familiares en el Congreso de la Nación, en cargo ejecutivo. Entonces ahí surgió un viejo proyecto que teníamos nosotros, que es elevárselo al señor presidente para que se prohíba a los funcionarios públicos que tocasen en el momento designar familiares directos o indirectos en cada una de las funciones. Y creo que eso es bueno, como así también el anteproyecto de dar 5 millones de pesos en un índice quizás un poco más tabulado para asesoramiento de los diputados y senadores y no tener 15, 16 o 20 y pico o 70 y pico de asesores cada diputado o senador, como viene pasando o ha venido pasando, donde cada uno nos sale 1,5 millones de pesos, 1.800.000 pesos, y tienen 16. Inclusive el propio Milei se encargó por vía redes de aclararle las ideas a este chico Olivera, que es senador nacional por San Juan. 16 personas ha tenido, todos forman parte de la casta, ¿no? Claro. Y en esto recorremos. Mira, yo quiero aclarar algo, y tengo que ser sensato. A mí me habló José Pelú por teléfono, en forma personal, antes de ayer, y en un momento dado me dice, usted, doctor, habla mal de ADN. No, yo no hablo mal de ADN, jamás he hablado mal de ADN. Dije que ADN no es libertario y no pertenece a la Libertad de Avance. Pero nosotros somos socios fundadores de la Libertad de Avance. Si usted tiene un papel, doctor Pelú, que avale lo que me está diciendo, públicamente le pediré disculpas. Hasta acá no lo veo. ¿Está? Entonces, lo que usted ha tenido es un frente electoral con la Libertad de Avance el año pasado en las elecciones. Pero todos estos ejemplos de asesores que tienen, inclusive los libertarios, en tanto a diputados como senadores, forman parte de lo mismo que ha venido formando parte de los asesores en los últimos 20 años. Una casta política encumbrada. Y fíjese lo que pasa con el señor Uñac, Picón y compañía. Es realmente llamativo. Y con relación a la reunión de gobernadores, hay que dejar bien claro a la gente, te digo porque estuve en todo el tema, y te aclaro que los 10 puntos que se van a firmar en el pacto el 25 de mayo, que ojalá sea así, se van a firmar en beneficio a cada una de las provincias, porque mejora la coparticipación en definitiva en cada una de las provincias en un 1%. Y la ley ómnibus no va a ser tal como se le ha presentado anteriormente, sino que va a haber 3 puntos fundamentales que son los más importantes para nosotros. Se ha reducido eso a la reforma administrativa del Estado, a la reforma económica del Estado y fundamentalmente a la reforma de la explotación de minerales y oleoductos y gasoductos acá en este país, donde, por ejemplo, ese tipo de situaciones, en esta última consigna que acabo de decirte, va a mejorar aún más a las provincias que exploten esto, incluido San Juan, por el tema regalías y demás. Así que con esos 3 puntos, el gobernador, por ejemplo, nuestro, Marcelo Rego, obviamente va a firmar y lo va a apoyar, tiene que apoyar, porque el beneficio del país fundamentalmente es de San Juan. ¿Por qué el preacuerdo? Y porque la traición que sufrimos hace unos meses atrás por parte de los mismos gobernadores, cuando no entendieron el mensaje y mandaron a sus diputados nacionales a bajar el tema y querer negociar los fideicomisos y las cajas políticas, ya se dieron cuenta que eso no va, se bajó absolutamente todos los fideicomisos y se van a replantear realmente aquellos que realmente sirvan. Hay que entender por parte de la Libertad Avanza que la mayor cantidad de traidores tenemos nosotros, los libertarios. ¿Está? Lo dijo claro, sí. Porque la mayor cantidad de traidores tenemos, porque del otro lado sabemos lo que hay. Pueden ser justicialistas, pueden ser kirchneristas, pueden ser peronistas, son radicales, son del PRO, lo que sea, pero sabemos quiénes son ellos. Lo que no sabemos es la cantidad de gente que se ha mimetizado a manera de camaleón dentro de los libertarios y que ahora están saliendo al descubierto. Hablo de Ferraro, hablo de Píparo, por ejemplo, los 2 grandes emblemas de traidores. Pero después hay que tener en cuenta, y esto lo digo abiertamente, en las segundas y terceras líneas de todas las provincias de este país pasa lo mismo. Entonces quiero básicamente hablar en un concepto integral de lo que vos me preguntás. A mí me parece, volviendo a las pymes, que las pymes son extraordinarias, pero lo que va a ser más extraordinario es la reforma del Estado y la reforma económica del país, que le va a permitir a la pyme, una sociedad anónima, no tener tantos impuestos y tener un mayor índice ganancial en su productividad, con una reforma impositiva administrativa del Estado Nacional que genera una fluidez más rápida en los trámites que ellos mismos van a encarar,
pero básicamente también a nivel económico un porcentaje ganancial adecuado. Yo creo que esto es lo que hay que resaltar. Claro, claro que sí. Volviendo un chiquito para atrás, creo que en los momentos que se debatían cosas importantes, que los senadores y diputados nacionales estuvieran pensando qué cantidad de asesores debían integrar, a sabiendas de que acá hay una franca decisión de Milei de bajar este tipo de gastos. Creo que es una especie, al menos en San Juan, una cachetada, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no? A ver, acomodate el celular, Gonzalo, que no te escucho. No. Hola. Ahí, ahora sí. ¿Cómo era la respuesta? Te voy a dar una primicia. Mira, no solamente Javier Milei tuvo una reunión para decirle retrograde en el tema del aumento de los legisladores, sino que quizás en la ley Ómnibus se coloque un proyecto de ley que él mismo ha hecho para reducir lo que yo te vengo anticipando, el 30% del sueldo de los senadores y los diputados. ¿Está? Sí. Hay gente que labura de sol a sol y que gana 200, 300 mil pesos y está haciendo el aguante al ajuste, y no puede ser que se quejen los diputados ganando 1,5 millones de mangos. No, pero que tengo que alquilar. Vos sabés perfectamente que eras diputado nacional. Tenés que tener un cierto rol, un estatus y una situación económica que te permita a vos cumplir una función cívica. ¿Está? Entonces, si vos crees que nosotros te tenemos que pagar el avioncito, ¿cuántas veces te creas? Te tenemos que pagar la novia, la esposa, o los amigos, o la casa que tengas, estás equivocado. Punto. Tenés que irte a alquilar y bueno, andá y alquilalo. O vení a las sesiones y trabajar por Zoom, arreglátela de alguna forma, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias del sacrificio que están haciendo los argentinos aguantando el ajuste. Entonces, a mí me parece que esto está perfecto, y aparte soy el primero que lo digo, y te digo abiertamente, como yo, hay mucha gente que no ocupa cargo, que no ha querido ocupar cargo, porque yo creo que va a haber una zarandeada y un montón de liberales que lo único que dicen que tienen liberales es el título. Entonces hay que esperar el momento y hay que andar identificando esto, que se está identificando mucho en segunda y tercera línea, y bajarle la línea a los demás. Así que, quizás para los que no escucharon bien, no solamente se está preparando algo para reducir el 30%, sino que furioso el presidente con esto que se había producido, que chocaba centralmente con el concepto de austeridad que debe tener este gobierno de cara a una crisis económica y a una herencia formidable, ¿no? Pero por supuesto, vuelvo a repetir. A ver, vos sabés que hace 60 años atrás, ser senador o diputado era honor, tenías que tener un rol, un estatus, tenías que tener honorabilidad comprobada. No te digo que sea prácticamente lo mismo en estos ítems, para mí son indiscutibles, los tenés que tener. Si no, no tenés que tener prontuario, por lo menos. Obvio. Entonces, si vos no tenés una situación económica por convicción, o sea, si no tenés una convicción donde no tengas necesidades económicas, no sirve. La convicción es convicción. La conveniencia es lo que hemos venido nosotros teniendo en los últimos 20 años, y el negociado y un montón de cosas más. Entonces, si vos sabías que ibas a ser diputado, vos sabías que ibas a ser senador, tenés que acomodar tu vida para cumplir un rol cívico, republicano y patriótico. En un Senado, en una Cámara de Diputados, o en una Cámara o en otra. No podemos ahora nosotros, los argentinos, que estamos haciendo el aguante, que tenemos que comprar carne por 300 pesos, hierba por 100, pan por 200, tenés que bancarte a vos 500, 600, 700 lucas más para que vos estés tranquilo alquilándote un departamento. No, hermano, fíjate cómo se hace la cosa como para que te ordenes, porque no va de la mano del sacrificio que hace hasta el mismo presidente, vendiendo la flota presidencial, viajando en vuelos comerciales, siendo austero en todo lo demás. Por eso la calentura de Javier Milei. Pero no ha sido la calentura de él, ha sido la calentura nuestra previa. Claro. La nuestra previa, que iba de la mano con la de él. Entonces, el diálogo que tuvimos fue claro. Él estaba totalmente con lo que pasa, que le hacía falta el consenso generalizado de los liberales genuinos, que no formamos parte de un gobierno, que estamos en forma totalmente honoraria asesorando en temas muy puntuales. ¿Está? Cuando Milei en el mensaje en el Congreso le decía millonario a los diputados y senadores,
es porque él, como nosotros, vos y yo, conocemos la historia. Los diputados y senadores que del interior, muchos de ellos compraron un departamento en Buenos Aires, así que hasta se enriquecieron realmente. Entonces, hablar de los alquileres, como dices bien, ¿no? Arreglátela, vos sabés que sos diputado y si no te bancás esto, renunciá y que pase el que sigue. Obviamente, punto. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en estamentos sociales que hoy lo reclaman. La reforma provisional de los 10 puntos es fundamental, porque se va a tener en cuenta el IPC y el índice inflacionario para una nueva fórmula de lo que son los activos y los pasivos. Entonces se va a acabar con ese 82% móvil y van a estar arriba más o menos en el 90% de lo que ganaban con activos. Para eso hay que instruirse, y no cualquier perejil. Yo he escuchado cualquier tonto hablando sobre esto que no tiene la menor idea. Y yo me tomo el trabajo, inclusive como médico, de instruirme bien en el tema. La reforma provisional tenemos que aceptar que en este país, primero, tenemos que flexibilizar a través de una ley laboral nueva que le permita tener una sola frase: queda usted despedido, y no signifique que tenga que cerrar la fábrica para pagarle una indemnización. Al estilo Estados Unidos, al estilo Canadá, al estilo Francia, las primeras potencias. Señores, usted tiene que trabajar. Y eso mismo va a llevar a tener una mayor remuneración y sueldo en una gran reforma administrativa, insisto, y económica. Pero nosotros tenemos 8 millones de tipos que laburan en negro en este país. Claro. 8. ¿Cómo sustentás vos un sistema provisional? Si vos tenés que flexibilizarlo a través de una buena ley laboral, que es lo que se pretende hacer, y al mismo tiempo, correlativamente, con una ley provisional, donde ya los diputados este mes reciben el 27% de aumento. Bueno. Pero el problema no es el aumento, el problema es la reforma de un sistema que, primero, insisto, mucho porcentaje de gente en negro, y segundo, los activos son pocos para la cantidad de pasivos. Entonces, es cortito el tema. Hay gente que ni siquiera aportaba, por eso el presidente le dice: aquel que aportó es una cosa y aquel que no aportó es otra. Van a tener los dos, pero no pretendan ustedes, los que no aportaron, tener lo mismo que los que aportaron. Esto es corto. Alguna solución va a haber, pero tenemos que ser razonables. Claro que sí. Estamos hablando con Gonzalo Medina, que es el médico sanjuanino que está integrando la Mesa Nacional ad honorem, colaborando con el presidente de la Nación, y en este programa de Todos Somos Pyme, lo voy a invitar un ratito a Gonzalo, que recordemos alguna o parte de las declaraciones y mensajes del presidente Milei. La tasa anualizada al 7.500% anual, y cuando uno miraba las características de la inflación a lo que venía viajando, el sobrante monetario y los problemas en el Banco Central, la tasa de inflación, digamos, de darse un colapso de la demanda de dinero, podía acelerarse a niveles del 15.000% anual. Esto que parece una locura, en realidad, cuando ustedes miran la inflación mayorista de diciembre, dio 54%. Si ustedes toman 1,54 y la elevan a la 12, que es anualizarlo, ustedes se van a encontrar que la inflación venía viajando al 17.000%. Es decir, y todo esto hubiera sido posible hacerse realidad si nosotros hubiéramos convalidado monetariamente. Es decir, aquellos desorbitados, por decirlo de manera elegante, en términos de apreciaciones del funcionamiento de la economía, que dicen que esto se arregla con déficit fiscal y con emisión de dinero, era la carta a la mega crisis más grande de la historia argentina. Es decir, hubiéramos no solo ido a una hiperinflación brutal, sino que además hubiéramos llegado a niveles de pobreza en torno al 95%, con lo cual imagínense qué sería de este país en este momento. Por lo tanto, la única forma que ustedes tenían de parar esto era cortando de cuajo la emisión monetaria. En ese sentido, si ustedes se fijan, si bien era muy grande el problema que teníamos en el Tesoro, con 5 puntos de déficit fiscal,
mucho más grave era el problema que teníamos adentro del Banco Central, que son 10 puntos de déficit fiscal. En ese sentido, nosotros más bien lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo, donde básicamente lo que hacemos es atacar la cuestión fiscal haciendo un ajuste fiscal cuyo objetivo era llegar al déficit cero a fin de año, sanear el Banco Central y sincerar el mercado de cambios, donde la brecha estaba en torno al 200%. En ese sentido, nosotros empezamos un conjunto de recortes muy fuertes. Básicamente echamos a 50.000 empleados públicos, dimos de baja 200.000 programas sociales que se habían entregado de manera irregular, cortamos de cuajo la obra pública, cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, y obviamente que también hubo licuación, eso es obvio que hubo licuación. Y por otro lado empezamos el saneamiento del Banco Central. Nosotros recibimos el gobierno con 11.500 millones de dólares negativos en términos de reservas netas, y el sinceramiento cambiario que hicimos hace que hoy nosotros tengamos 9.000 millones de dólares comprados desde que iniciamos la gestión. No solo eso, sino que además ese objetivo que nosotros teníamos de alcanzar el déficit cero, pero déficit cero en serio, en términos financieros, que pensábamos alcanzarlo hacia fin de año, cuando empezamos a ver cómo venían evolucionando los números, en ese contexto vemos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en el mes de marzo. Eso a nosotros nos daba una seguridad muy importante y nos daba mucha confianza. Piensen que Argentina desde los últimos 113 años tuvo déficit fiscal en 113. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, digamos, el eje central del problema que había que atacar era el tema del déficit fiscal, que después lo voy a abordar desde otro lugar. Entonces decidimos aplicar una política súper dura, digamos, eliminar la obra pública, como le dije, digamos, eliminar las transferencias discrecionales, pisamos partidas, no le sacamos un mango a nadie, que se sepa, digamos, no se dejen engañar por los mentirosos que son gastadores compulsivos. Y en ese contexto, ¿por qué es importante el déficit cero? Porque el déficit cero implica que yo no voy a tomar más deuda, es decir, solamente tengo que rolearla. Ahora, si la deuda entonces no me va a crecer más, con que el producto no caiga, eso me deja constante la relación deuda-producto. Entonces, si la relación deuda-producto queda constante o cae, el país pasa a ser solvente. Es una forma de asegurar de manera profunda la solvencia intertemporal. Y eso, además, después redunda en bajas de la tasa de interés porque cae el riesgo país, y eso hace que cada vez haya más espacio, ya sea o para gastar, no es mi caso, pero sí para bajar impuestos. Entonces, en ese contexto, lo que nos sorprendió es que alcanzamos el resultado positivo en términos financieros en el primer mes. Y eso además fue elogiado por el fondo, porque no es que no solo nunca pasó en Argentina, no pasó nunca en el mundo. No hay nadie que haya hecho un ajuste fiscal de 5 o 6 puntos del PBI en un mes. Yo sé que después muchos agarran, dicen sí, es fácil, pero somos nosotros los que pusimos lo que había que poner para hacerlo. Bueno, creo que esta es una parte importante para compartir, Gonzalo, ¿no? Bueno, sí, es interesantísimo el discurso porque es lo que pasó y se llevó a cabo hasta el día de hoy. Pero yo le quiero yo, si vos me permitís, sí, voy a ser muy práctico qué es lo que quiere decir el presidente para que la gente lo entienda más aún.
que lo que es el gasto fiscal es la cantidad de dinero que la Argentina requiere para ser Argentina, o sea, para conformar el Estado Nacional. Eso es el gasto fiscal. ¿Qué es lo que era el déficit fiscal? Hay un debe y un haber, y estos nenes en los últimos 20 años le daban a la maquinita para la fiesta que tenían. En este caso, los fondos a las provincias extra, en este caso los planes irregulares, la obra pública y el robo y muchas otras cosas más. Cuando se cortó con todo eso, el déficit fue a cero, 6 puntos del PBI, como dice el Producto Bruto Interno del país. ¿Y qué se logró? Que los tiempos se acortaran. Argentina siempre ha sorprendido al mundo. En un mes hemos logrado lo que ningún país en el mundo ha logrado. Y por otro lado, también al mismo tiempo, en 113 años hemos tenido los 113 años de déficit fiscal, porque en los últimos 113 años siempre ha habido un mal empleo del dinero público argentino en pos de corrupción y un montón de cosas más. Pero esto es para que la gente lo entienda. Entonces, cuando uno logra un déficit cero, baja la tasa de inflación. La inflación reinante, ¿está? La inflación significa gastar, comprar y tener dinero disponible para comprar de todo, entonces aumentan los precios. Bueno, una cadena de sucesos. Pero ¿a qué me refiero? La tasa de interés está bajando. ¿Por qué baja? Porque al no emitir dinero, no hay dinero circulante en pesos, sí hay dinero virtual. Esto hay que aclararle a la gente, ¿no? Pero el peso como tal, como literalmente te lo estoy diciendo en la mano, no hay. Y en las cuentas virtuales tampoco hay el existente, porque todo el mundo se ha tenido que ajustar. Entonces, ¿qué pasa? El argentino, como siempre fue un gran ministro de Economía en los últimos 50 años, siempre tiene dólares. Es lo que está pasando, lo está vendiendo. Entonces, el dólar blue, el libre, está prácticamente a muy pocos pesos del dólar oficial. Entonces, ¿qué va a pasar? La tasa de inflación, de tenerla en el mes de diciembre a lo que dice el señor presidente, a tenerla en enero a un 25%, perdón, y ahora un 20% en febrero, y en marzo va a dar un 15%, te puedo asegurar, en abril va a estar cerca del dígito, o menos de un dígito. Esto va a involucrar que tengamos margen para disminuir los impuestos, que son las cargas que han puesto todos estos gobiernos socialistas en los últimos 20 años, para robarle a la Argentina y mantener la fiesta de ellos, incrementando los costos de importación y exportación. Entonces, esa es la secuencia de la historia. Se está regularizando todo esto, o sea, se está poniendo en orden la casa. Nosotros somos un hipermercado, la Argentina, para el mundo y para nosotros mismos, pero no podíamos manejar una sola góndola porque se manejó con una libreta de carnicero, por el gobernante de turno. Claro. Entonces, Y hay que subrayar, Gonzalo, que en la historia política del país, en la democracia, los adelantos del Tesoro Nacional fueron moneda corriente acá en San Juan porque eran adelantos del Tesoro Nacional con peaje, con retorno. Acá hubo muchísimos ATN que vinieron a la provincia en la era Escobar y fue un escándalo prácticamente. Así que, ojo, me parece muy inteligente, pero además necesario terminar con estos recursos que, dicho sea de paso, el ATN, para que la gente entienda, no se debe rendir cuenta de eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es la falsedad administrativa? Seguro, pero hay un presidente y hay una serie de gobernadores y después estamos nosotros, los que tenemos convicciones que no estamos en ningún cargo, que no vamos a permitir más que se robe un solo peso en el país. Ah. Es muy simple. Antes, ¿qué hacía los gobernadores de San Juan, por ejemplo? Peronista. Le hablaba, che, Alberto, Cristina, necesito 1.000 millones de pesos. Dale, pero mirá, salen 1.000 millones de pesos acá en papeles, pero te vamos a descontar 300, que es el peaje nuestro. Dale, 700. Llegan acá 700, metían 500, se quedaban con 200 y la cadena de abajo de corrupción que había en la segunda y tercera línea terminaban 350, 400 millones de mangos destinados para la gente. ¿Qué sistema aguanta así? Ninguno. Eso en todo el país. Entonces, ¿cuál es la historia ahora? Que ahora primero no sale un mango. Arreglate como te tengas que arreglar a los gobernadores. Bueno, la coparticipación te la vamos a mejorar, pero en base al déficit fiscal cero y a ninguna de estas irregularidades que han vivido en los últimos 20 años. Claro que sí, y este es un hermoso mensaje que le entregamos a todos Somos Pymes, a todos los que formamos parte de este grupo nacional, que creo que
Es importante porque nos abre la cabeza en muchas de las cosas que a lo mejor alguien desconfiaba y que se va dando la realidad a través de esto. Habrá que ver también, porque hay una inquietud parlamentaria y también de Milei, de resolver de cuajo el tema de los jubilados y pensionados, ¿no? No, la reforma provisional va a venir, te vuelvo a insistir, va a estar unida al IPC y básicamente a la tasa de inflación. Olvídense de la fórmula antigua, va a haber una fórmula mucho más justa, me parece a mí. Están todos preocupados, inclusive tuve una conversación con gente de San Juan, del sindicato médico, o al llegar al sindicato médico, el doctor Santiago que me decía, mirá, nosotros estamos peleando, los médicos viejos, por el 82% de la caja MOP. ¿Sabes la cantidad de cajas provinciales que no sirven para un carajo? Sí. Porque la caja MOP nuestra acá, médico, odontólogo, bioquímico, tiene hasta causas penales por el robo que ha sufrido de los propios que nos representaban. Sí. Entonces, un robo millonario. Sí, son negociados que tienen la guita en plazo fijo. Cuando vos vas a cobrar la jubilación, es una jubilación de mierda, porque esa es la verdad, no tengo otra palabra para decirlo. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay que acabar con todas estas cosas, tiene que haber un solo régimen provisional que es el nacional. Y se acabó. Si hay un provincial hay que adaptarlo de tal manera para que tenga cabida dentro del nacional. Entonces Santiago me decía, mi colega y querido amigo, ¿a quién le mando? Porque estaba muy preocupado. Yo le decía, mira, no te provoqué, porque la reforma provisional, este tema del 82% móvil, capaz que ni exista cuando se apruebe de ómnibus. Va a existir una fórmula donde se va a adecuar a la inflación o al IPC. Entonces, en esto hay que ser claro, si vos haces una reforma administrativa y haces una reforma económica, la reforma previsional es un eje fundamental. Ahora, Gonzalo, te quiero preguntar, porque has estado en Buenos Aires, has estado hablando con mucha gente, creo que el escándalo de los seguros, ¿no? Con la participación explícita de Alberto Fernández y con amigos que son de brokers de seguros, creo que esto también se tiene que terminar. Bueno, de hecho, no se ha renovado ninguno de los seguros esto a través del Banco Nación, del Seguro Nación, ¿no? Lo mismo que, el seguro que a través de Nación se le daba a todos los empleos públicos nacionales, se le robaba a los empleos públicos nacionales, para que la gente lo entienda, seguro de vida, seguro lo que fuera. Se lograron más de 8.000 millones de pesos. Y yo te pregunto, ¿y acá con el Instituto Nacional del Seguro, la causa penal que tiene Gioja? Claro. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, la RT obligatoria del Estado Nacional para algo que tenía una tasa de cotización previa altísima en relación a otra aseguradora de riesgo de trabajo. Es la misma historia. Los negociados de estos nenes. Entonces, eso se puede con todo, y todo hay que responder a la justicia, nada más. Claro. Gonzalo Medina, bueno, muchísimas gracias por este aporte a este programa especial que todos somos pymes, y por supuesto unos pequeños empresarios que siguen de cerca el desarrollo de la economía y son gente que están dispuesta a contribuir con la participación por un lado, pero además colaborando con quien está gobernando en este momento en el país. Gracias. No, gracias a vos y a toda tu audiencia, te mando un abrazo grande, estamos contentos. Muy bien, Gonzalo Medina con nosotros acá en Todos Somos Pymes. Naturalmente queríamos que ya estamos llevándole toda la información a las pymes del país en nuestro grupo, y creo que es muy importante conocer este vínculo que tiene Gonzalo Medina en esta mesa nacional de los libertarios, y de esa manera tener información de primera mano.